Bienvenidos todos a un nuevo webinar entrevista de Navarra Confidencial aquí por Instagram Live. El día de hoy estamos con Luis Fernando Mata Gredano, que es un abogado constitucionalista mexicano de Guadalajara, si no me equivoco, ¿cierto? Y Muy pues bien. vamos a hablar del legado del derecho virreinal y de justamente toda la relación que tiene el derecho histórico español en las Américas y sobre todo en nuestra zona cultural que es la hispanósfera. Pues, comencemos. Cuéntanos un poco sobre ti, Luis Fernando, y danos una introducción sobre cuál es tu trabajo, cuál es tu labor y cuál es tu relación con el derecho virreinal. Ok, bueno, pues propiamente con el derecho virreinal, pues no en específico, soy abogado, entonces dentro de mi materia de estudio, pues como antecedente, introducción, he tenido que estudiar acerca de la historia del derecho, tanto en México como en el resto de Latinoamérica. Sin embargo, ya como un interés personal, pues siempre me he sentido interesado en temas relacionados con monarquía, con el pasado monárquico, colonial, tanto de México como del resto de América Latina, y pues la relación que tiene con Europa. Entonces esto me ha llevado a realizar algunos tipos de investigaciones, checar literatura en este sentido, y actualmente dentro de la clase que imparto de Derecho Constitucional en la Universidad de Guadalajara, pues uno de mis puntos fuertes precisamente es hablar con mis alumnos acerca del cómo es que llegamos a este punto de nuestro derecho actual, cómo es que tenemos el derecho que tenemos en la actualidad, pues es justamente una consecuencia del derecho, de la evolución de ese derecho desde la época colonial hasta la actualidad. Y pues hay muchas instituciones muy interesantes, hay muchas circunstancias propias del derecho actual, tanto en México como en el resto de Latinoamérica, incluso en España, que son consecuencia de la manera en la que funcionaba el derecho durante la época, principalmente de lo que se conoce como la monarquía hispánica, que es el periodo del gobierno de los Austria en España, hasta antes de las reformas de los decretos de Nueva Planta del siglo XVIII. Entonces es muy interesante ver cómo esas estructuras e instituciones jurídicas pues sobrevivieron y se fueron transformando en el derecho que tenemos en la actualidad. Perfecto. Justamente nos cuentas que tienes cierta afinidad por la monarquía, justamente por tu experiencia jurídica. Entonces, el caso de México es importante porque México no tuvo solamente un periodo monárquico, sino dos periodos monárquicos posteriores a la independencia de la monarquía hispánica, que son justamente el primer imperio con Iturbide y el segundo con Maximiliano de Habsburgo. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco sobre la estructura jurídica de los dos imperios, que debe tener bastante relación con el sistema jurídico español. Sí, en efecto, principalmente en cuanto al primero. Por ejemplo, hay una disposición muy interesante, tanto en los tratados de Córdoba, que son el documento, por así decirlo, fundatorio de la nación mexicana, y también en el posterior estatuto político, el reglamento provisional del Imperio Mexicano, de Agustín de Iturbide, en el cual se mantenía en vigencia toda la legislación existente durante los 300 años de colonia. Mientras tanto, el gobierno, el Congreso Nacional, no expidiese legislación propia para el país. Entonces, durante los 8 o 9 meses que duró el primer imperio, pues prácticamente la estructura jurídica colonial se mantuvo inalterada.
tenemos prácticamente la misma legislación, los mismos tribunales funcionando dentro de lo que podía funcionar, que claramente después de 11 años de la guerra civil que constituyó la guerra de independencia, pues había enormes estragos tanto en el tejido social como en la estructura jurídica de la nación. Pero prácticamente los 9 meses que duró el imperio de Iturbide, pues la estructura jurídica fue la misma. Estamos hablando de las mismas leyes y las mismas instituciones, con pequeñas modificaciones que fue agregando el Congreso Nacional, específicamente, por ejemplo, ya una vez que se aprobó el reglamento provisional del imperio a finales de 1823, pues quedaron derogadas algunas disposiciones tanto de la Constitución de Cádiz como de derecho constitucional consuetudinario de la monarquía hispánica, pero prácticamente se mantuvo igual. Ya durante el imperio de Maximiliano, pues sí existió ya un cambio sustancial. En primer lugar, porque ya habían existido a partir del periodo de independencia de México de 1821 a la llegada de Maximiliano en 1864, pues prácticamente 40 años de desarrollo técnico, desarrollo jurídico en el país. Y de gran importancia es, por ejemplo, el periodo de las leyes de reforma, inmediatamente anterior a la llegada de Maximiliano, que constituyó prácticamente un parteaguas en la estructura jurídica. Aun cuando Maximiliano venía precisamente por parte de grupos contrarios a la reforma, a las leyes de reforma, Maximiliano mantuvo en vigencia prácticamente la totalidad de la legislación liberal, y por consiguiente, pues sí, la estructura jurídica del Segundo Imperio sí variaba en una importante situación respecto del derecho colonial. Sin embargo, la mayor parte del derecho común seguía vigente. Precisamente es durante el Segundo Imperio cuando comienzan los primeros inicios, las primeras etapas para la codificación. Los primeros 2 libros de lo que en un futuro se convertiría en el Código Civil Mexicano de 1870, pues fueron publicados durante el periodo de Maximiliano. Entonces, el libro 1 de personas y el libro 2 de los bienes y derechos reales fueron publicados. Y aunque después de la caída del imperio y la restauración de la república fueron derogados en parte, la posterior comisión de creación del Código Civil retomó más bien estos trabajos para poder crear el primer Código Civil mexicano. Entonces, la estructura jurídica de la colonia, pues prácticamente ya venía en declive al llegar Maximiliano, pero esto no quiere decir que no haya dejado su impronta en el derecho mexicano. Las instituciones, las figuras jurídicas que nacieron a partir del Código Civil de 1870, y esto es algo que se repite prácticamente en toda Latinoamérica cuando expidieron sus primeros códigos civiles, pues no son más que una codificación del conglomerado de legislación castellana que se venía aplicando, con pequeñas variaciones o con pequeñas actualizaciones de acuerdo al modelo liberal, pero que en general pues seguían la misma estructura del derecho romano que tenía todo el derecho castellano, desde la época de las 7 partidas de Alfonso el Sabio hasta prácticamente la Constitución de Cádiz, que se considera el final del derecho castellano medieval, y la creación propiamente del nuevo derecho nacional a partir de la codificación en España. Entonces, los países de Latinoamérica siguieron un proceso similar. Durante los 2 periodos monárquicos existió aún vigente una parte del derecho colonial, pero se veía mucho más, con mucha más impronta durante el primer imperio que durante el segundo. Perfecto. Mencionaste justo 2 cosas que me llaman la atención. La primera es que el reglamento provisional del primer imperio tenía disposiciones similares a la PEPA, a la Constitución de Cádiz. Esa es la primera pregunta. La segunda es justamente cuál es la diferencia entre el Código Civil mexicano, que está inspirado en el propio derecho común colonial, de los códigos civiles que en Latinoamérica sí son los que permanecieron, que son el de Vélez Sarsfield y el de Andrés Bello. Entonces, comencemos con la primera, justamente de la PEPA y el reglamento provisional del primer imperio. Ok, el reglamento provisional del Imperio Mexicano funcionó como un tipo de constitución. Podría decirse, como lo dice, incluso lo dice su nombre, es una situación de carácter provisorio. ¿Por qué razón? El primer imperio fue creado de acuerdo a dos documentos de suma importancia. El primero es el Plan de Iguala y el segundo son los Tratados de Córdoba. En ambos documentos se establecía que al independizarse México iba a tener un gobierno de carácter monárquico,
y que iba a establecer un proceso de transición entre las instituciones coloniales y un nuevo derecho nacional. Entonces, en ambos documentos se establecía la permanencia, en tanto no hubiese nueva legislación, la permanencia en su totalidad del derecho colonial. Y al promulgarse el estatuto provisional, el reglamento provisional del imperio, se estableció que en tanto no se nombrara un nuevo Congreso que comenzara a legislar en materia nacional, se mantendrían las instituciones jurídicas que hasta el momento existían durante la época virreinal e incluso las disposiciones de la Constitución de Cádiz que no fueran en contra del reglamento provisional del imperio. Entonces, la idea era que este reglamento fuese una situación de transición en lo que se reuniera un nuevo Congreso Constituyente que creara una constitución y todas las leyes permanentes que tendría México. Lamentablemente, la situación política del primer imperio no dio para que se diese ese nuevo Congreso. Incluso, precisamente el reglamento provisional fue un documento expedido por una junta instituyente que vino a reemplazar a un Congreso constituyente que no había dado el trabajo por el cual se había reunido. Había sido reunido para crear una nueva constitución y se había dedicado prácticamente en su totalidad a inquirir intrigas políticas en contra del régimen imperial, contra el cual la mayoría de los diputados no estaban de acuerdo. Entonces, Iturbide lo que hace es disolver ese Congreso, reúne una junta que él llama Junta Nacional Instituyente, con la función de crear este reglamento político, este reglamento provisional, y posteriormente reunir un nuevo Congreso desde el cual se pudiese expedir una constitución definitiva. Pero precisamente por la situación turbulenta del país en esos 9 meses, prácticamente no hubo trabajo legislativo, fueron prácticamente decretos de emergencia, decretos para salir adelante en cuanto a circunstancias muy puntuales, pero nunca hubo un intento de legislar en gran medida. Prácticamente la totalidad de la vida jurídica del primer imperio pues fue muy, muy puntual, situaciones como expedición de las primeras monedas, el otorgamiento de créditos, tratar de saldar deudas existentes por parte del gobierno. Entonces no hubo un trabajo legislativo complejo. Prácticamente las instituciones jurídicas de la colonia se mantuvieron. Entonces el reglamento lo que hacía era ordenar que en tanto no hubiese nuevas leyes propias, pues se mantendrían jurídicamente vigentes esa legislación anterior. Ahora, la segunda pregunta que era justamente sobre todo el proceso con el cual nace el Código Civil Mexicano, ¿en qué se distingue de los procesos de América del Sur, que son el de Andrés Bello y el de Vélez Sarsfield, que son los que hasta ahora rigen, tienen mucha más influencia francesa? Tú me contabas que el Código Civil Mexicano tiene mucha vigencia, mucha permanencia del propio derecho castellano, mientras que en Sudamérica más bien se adaptó casi directamente el Código Civil francés del Código Napoleónico. Hay una situación muy interesante en el proceso de codificación. Si bien de manera superficial uno puede pensar que al ver el Código Napoleón y ver nuestros códigos civiles actuales, uno puede decir, bueno, pues es que la influencia es prácticamente directa del Código francés. Sin embargo, hay que comprender en algún punto el Código Civil francés también es consecuencia, propiamente dicho, del derecho medieval francés. Y prácticamente durante la totalidad de la Edad Media, no hubo un derecho nacional propiamente por cada país. Existió lo que se le llamaba el ius comune, el derecho común, que prácticamente era el derecho romano adicionado con ciertas, le llamaban glosas, por parte de las escuelas jurídicas de la época, principalmente la Universidad de Bolonia en Italia, que adherían explicaciones o aclaraciones al sistema, al modelo romano que era consecuencia del Código de Justiniano. Pero prácticamente uno tenía el mismo derecho desde Inglaterra hasta Italia, desde España hasta Alemania, era el mismo derecho, era el derecho común. Existían ciertamente legislaciones nacionales, pero eran para situaciones muy puntuales. Cuando uno analiza, por ejemplo, las 7 partidas de Alfonso el Sabio, no deroga en su totalidad el derecho común, simple y sencillamente incorpora ciertos aspectos de derecho, en este caso visigodo, de derecho germánico,
a las disposiciones del derecho común para hacerlo más adaptable al derecho español o más bien a la sociedad española en ese momento. Entonces, al llegar el proceso de codificación en el siglo XIX, prácticamente todos los países tuvieron una influencia importante por parte del derecho francés, por parte del Código Civil francés de 1804. Pero cada uno fue adaptando ciertas circunstancias, ciertas posiciones que tenían sus derechos, por así decirlo, nacionales. Por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, como herencia del derecho español, tenemos disposiciones propias para nuestro derecho sucesorio. En el derecho sucesorio de la mayoría de los países de Latinoamérica, vamos a decir ahora una de las excepciones es México, pero existe el llamado derecho a sucesión legítima, es decir, es una restricción al derecho a heredar. El derecho testamentario se encuentra restringido a que en algunos países, como hasta donde tengo entendido Chile, Bolivia, tienen restricciones a la libertad testamentaria. Los testadores no pueden otorgar un testamento en el que deshereden en su totalidad a sus hijos. Tienen que resguardar una cierta cantidad como derecho legítimo de su descendencia para adquirir parte de esa sucesión. En el caso de México, por ejemplo, no se tiene esta restricción testamentaria. En el caso de México, la libertad testamentaria es absoluta. Y la influencia del derecho español precisamente se ve aquí porque esa restricción testamentaria existe en el derecho castellano, pero no existía en el Código Civil francés. Entonces, en el caso de México, el Código Civil francés se dejó ir hacia la influencia francesa, con diferencia de los códigos civiles más antiguos del resto de Latinoamérica, como el caso del Código Civil de Bolivia, donde mantenían esa restricción de la libertad testamentaria. Entonces, aquí vemos cómo se va esa diferenciación entre cada uno de los países. México tuvo un proceso de codificación tardío, porque nuestro Código Civil sale hasta 1870, pero el resto de Latinoamérica tuvo códigos civiles en periodos más inmediatos. Algunos desde 1830 a 1840 tuvieron sus primeros códigos civiles. En el caso de México, esta etapa de codificación se vio atrasada principalmente por la situación de guerra civil intermitente existente en el país durante prácticamente los primeros 50 años de nuestra vida independiente. Todas las guerras civiles de las décadas de los 20 y 30, la invasión norteamericana de los años 40 y la guerra civil, la guerra de reforma y la intervención durante los años 60. Entonces, prácticamente los procesos de codificación fueron muy lentos. Aquí en México todavía se publicó la última compilación de derecho castellano en un año tan tardío como 1870. Es decir, meses antes de la publicación del primer Código Civil en México, aún se seguían publicando las compilaciones clásicas de todo el derecho castellano, que eran las 7 partidas, las leyes del toro, la novísima recopilación, toda la legislación de las leyes de Indias, y así sucesivamente, y se estableció un sistema de prelación, que era el que se determinaba cuál legislación se aplicaba a cada caso concreto. Y esto es algo bien interesante, porque acá en Sudamérica, justo en el ejemplo que tú mencionaste de derecho sucesorio, sí se mantiene el tema de las legítimas forzosas. Y justamente también está el tema solamente existe un cuarto de disposición, libre disposición en un haber testamentario. Y tú indicas esto justamente que proviene del derecho castellano, mientras que en otras legislaciones, por ejemplo la mexicana, que es más tardía, ya existe la disposición absoluta. Nosotros acá en el Ecuador tenemos un código inspirado por el de Andrés Bello. Y me parece que en Argentina también pasa lo mismo con el código inspirado en el de Vélez Sarsfield. Entonces, a mí me parece eso fascinante. Y otra cosa que tú mencionaste, justamente hasta poco antes de las guerras de reforma, hasta los 1860, se seguían publicando las compilaciones de leyes castellanas. O sea, dices que en el caso de México, tal vez por extensión en Centroamérica, el legado del derecho virreinal era súper fuerte, o sea, era tan importante que se mantuvo casi hasta un periodo de consolidación de la independencia, ¿es así?
Sí, cada país de Latinoamérica tuvo procesos diferentes, de acuerdo ahora sí que a la suerte que les fue tocando después del proceso de independencia. Algunos países de Latinoamérica, como en el caso de Chile, como en el caso de Argentina, tuvieron una consolidación como Estado mucho más rápida que otros. En el caso mexicano sí fue un proceso algo tortuoso, sí fue un proceso en el cual pues incluso perdimos prácticamente la mitad de nuestro territorio en invasiones extranjeras. Entonces, el proceso de codificación fue mucho más lento. Nuestros tribunales siguieron aplicando durante la mayor parte del siglo XIX la legislación virreinal, porque no había de otra, no había otra legislación con cual suplir. Entonces, se tenían que seguir aplicando las leyes que en su momento estuvieron vigentes. Sí se fueron complementando. Por ejemplo, en el caso de las sucesiones, hay una ley de sucesiones testamentarias e intestamentarias de los años de 1856, 55 creo, en el cual se regulan ciertas disposiciones o se actualizan más bien disposiciones sucesorias de acuerdo a las leyes del toro que estaban vigentes desde el siglo XVI, se actualizan a una versión un poco más mexicana, por así decirlo. Las disposiciones testamentarias de nuestro Código Civil precisamente siguen esa protolegislación de sucesiones de la década de los 50. Allí es donde tenemos el primer precedente de esta libertad testamentaria de la que comentaba y que pues es claramente la impronta de la influencia del derecho francés. Nos apartamos del derecho a sucesión legítima en un testamento del derecho español y nos giramos un poco más hacia el derecho francés. Pero vemos también influencia, por ejemplo, del derecho español en algunas circunstancias importantes. Por ejemplo, en materia de bienes y derechos reales, en la clasificación de los bienes. Vemos también situaciones interesantes en materia de personas. En este tema principalmente, o en derecho familiar, es donde el derecho castellano tiene más influencia, porque se diferencia enormemente del derecho francés en cuanto a las relaciones familiares, en cuanto a relaciones de carácter matrimonial, las relaciones, por ejemplo, entre los cónyuges, las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, o algo tan sencillo como el nombre de las personas. En el caso de la mayor parte de Latinoamérica, y es por gracias a la influencia española, los latinoamericanos tenemos dos apellidos. En cambio, en la mayor parte de las estructuras jurídicas del resto de Europa, Europa continental, e incluso del derecho anglosajón, pues el apellido de la madre se pierde al momento del matrimonio. Entonces, el que los latinoamericanos tengamos dos apellidos es parte de esa influencia del derecho español, que el derecho español siempre le privilegió el que se mantuviese el apellido tanto del padre como de la madre. Entonces, es aquí donde vemos esa influencia, esa influencia del derecho español. Una característica o propiamente algo que siempre me ha llamado la atención es una figura que durante la época colonial se llamaba el cúmplase, obedézcase, pero no se cumpla. Era cuando venían decretos por parte de la metrópoli, por parte de España, en el que los aplicadores de la ley aquí en México o en el resto de Latinoamérica viesen que existiese disposiciones que fuesen injustas de naturaleza, pero como era una ley que era, por así decirlo, obligatoria, entonces las leyes de Indias le otorgaban a los ayuntamientos, a los tribunales en las colonias americanas, la capacidad de no aplicar esa legislación. Entonces, por eso ese nombre, obedézcase, pero no se cumpla. Se le daba la obediencia como ley, pero no se aplicaba, no se cumplían sus disposiciones de manera específica. ¿Por qué me parece interesante? Porque creo que en su momento también esto ayudó al desarrollo de instituciones jurídicas propias de Latinoamérica y específicamente en el caso de México, como es el juicio de amparo, en el que ya desde un momento temprano existía un cierto control de la justicia en la legislación y en el cual los jueces podían determinar su aplicación o no. Entonces, creo que esta influencia, por ejemplo, en esta institución muy específica del derecho castellano, es interesante para el desarrollo del derecho moderno en México. Aquí, justo lo último que dijiste me llamó profundamente la atención porque parte de la estructura político-administrativa en América incluía el tema de reales audiencias y cancillerías, que eran una suerte de tribunales con ciertas
potestades económicas y militares adicionales. Entonces, tú mencionas el tema del juicio de amparo, que proviene del obedézcase pero no se cumpla, y también está el tema de que América tenía sus propios tribunales para decidir asuntos de justicia y de derecho dentro de cada localidad. Entonces, tal vez si es que puedes explicar un poco desde el caso mexicano, si deben ustedes haber tenido reales audiencias también, no creo que sea un fenómeno tan cerrado a la América del Sur, y justamente cómo se relaciona eso con la de justicia y cómo Eh, influye en el propio funcionamiento actual de la justicia como función del Estado. sí, precisamente una de las partes más importantes de por qué América en la actualidad, y específicamente la América española, al momento de la independencia se desmembró en tantos países diferentes o en tantas regiones diferentes, era por el propio funcionamiento de la monarquía hispánica. Los doctrinistas del gobierno de los Austrias le llaman que era un gobierno de carácter polisinodal, es decir, existían diversas instituciones, diversos fueros, diversas legislaciones dentro de un mismo estado. Es un error pensar que, por ejemplo, en su origen España conquistó América, porque para el momento de la conquista no existía España como tal. España era un conglomerado informal de diversos países que se habían reunido bajo la misma corona, bajo el mismo rey, pero teníamos la corona de Castilla, la corona de Aragón, la corona de Navarra, en el que cada uno de esos países constitutivos de esta nueva monarquía tenían sus propias legislaciones, sus propios fueros. Este modelo político fue trasplantado a América al momento de la colonización, y de esta manera cada una de las regiones de América obtuvo cierta autonomía respecto de las otras, y se dio precisamente a través de las llamadas audiencias. En el caso del territorio mexicano, por ejemplo, tan solo en México teníamos dos audiencias diferentes, completamente independientes una de la otra, la audiencia de México y la audiencia de Guadalajara. Y cada una de esas dos audiencias estaban o gobernaban de alguna manera dos reinos diferentes, que eran el Reino de México y el Reino de la Nueva Galicia. Durante la mayor parte del gobierno de los Habsburgo en Austria, en España, esta división formal de dos audiencias y prácticamente una duplicidad de instituciones jurídicas, tanto en México como en Guadalajara, alimentó a un cierto regionalismo. Y lo mismo se dio en el resto de Latinoamérica. Había una audiencia también en Buenos Aires, había otra audiencia creo que en Quito o en Bogotá, no recuerdo exactamente, otra en Lima. Ambas, había Entonces, la audiencia de Santa Fe y la de Quito, y la de Lima. También había una ok, audiencia en Concepción y una en Santiago. entonces esta circunstancia fue lo que creó esta diversidad de identidades regionales. Al momento de llegar los decretos de Nova Planta en el siglo XVIII, tenemos la creación como sucesoras de estas audiencias, la creación de las llamadas diputaciones provinciales en toda la América española. Y estas diputaciones provinciales van a comenzar a gobernar sus respectivos territorios de una manera más o menos autónoma respecto de los llamados virreyes, que ostentaban ya meramente un cargo político, pero ya no de carácter administrativo ni de carácter jurídico. Estas diputaciones provinciales van a tener contacto directo con las Cortes españolas, contacto directo con la corona en Madrid, y esto va a generar esta regionalización de América. Entonces, para el momento de la independencia, pues tenemos una multiplicidad de diputaciones provinciales que prácticamente al momento de lograr la independencia van a crear países nuevos, a diferencia de, por ejemplo, el virreinato de Brasil, que prácticamente se mantuvo unido durante la totalidad de su historia, pues la América española fue dividiéndose en estas audiencias. Y la existencia precisamente de modelos federales en América, como lo es en México, en Argentina, en Colombia, se debe también a esta circunstancia. Después de la caída del imperio de Iturbide, por ejemplo, aquí en México, pues prácticamente cada una de las diputaciones provinciales existentes en el territorio mexicano comenzaron a pedir su independencia. Entonces, justamente la primera en hacerlo fue la Diputación Provincial de Guadalajara, por esa tradición histórica de independencia respecto de los asuntos de México. Entonces, pidieron su independencia y la opción para tratar de mantener al país unido fue la federación. Por eso nace una federación en México desde 1824. Y en el caso, por ejemplo, de Colombia, también se crea una federación en los años 20
que reunía a Ecuador, Colombia y Venezuela, precisamente por esta circunstancia, donde esos regionalismos, la única manera de mantenerlos unidos eran a través de federaciones. No en todos los casos fueron exitosas. Por ejemplo, en el caso de la Gran Colombia, terminó desintegrándose en los 3 países constitutivos, y en el caso de México, pues tuvimos varios altibajos de transición entre modelos federales y modelos centralistas. Pero esta división administrativa de audiencias, diputaciones provinciales, generó en gran parte esta desunión que existe en la América Española y que generó todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo influyó esto en el derecho? En el derecho propiamente influyó en el sentido de que cada uno de estos países, de cada una de estas audiencias, cada una de estas diputaciones provinciales, creó sus propios tribunales. Y de esa manera existían tribunales regados por todo el territorio de las colonias españolas, que atendían casos específicos. No existía propiamente la necesidad de tener que trasladarse a la metrópoli para conocer prácticamente de ningún caso. En casos judiciales, las audiencias se convertían en cortes de última instancia para prácticamente todos los aspectos jurídicos de los ciudadanos, bueno, en esa época no eran ciudadanos, pero de los pobladores en los países de la América Española. Entonces, no existía la necesidad de enviar un tipo de solicitud de revisión o de verificación de nuestros asuntos judiciales a la metrópoli, como sí existía, por ejemplo, en las colonias inglesas, la posibilidad o la necesidad, más bien, de que los colonos tuvieran que enviar sus recursos hasta Londres para que el Parlamento tuviera que tener conocimiento de ellos. En el caso mexicano no, en el caso mexicano y del resto de Latinoamérica, nuestras audiencias funcionaban como tribunales de última instancia. Las decisiones de los tribunales, de acuerdo a las leyes de Indias, pues eran eran última instancia normal. Claramente existía el recurso de presentar el asunto directamente ante la corona, pero pues en la mayoría de los casos no se daba. Esto era para circunstancias de carácter político muy específico que sí requerían la atención del rey, pero en su totalidad la mayoría de los casos judiciales se ventilaban en casa, por así decirlo. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención justamente de la división político-administrativa y de las consecuencias jurídicas, que es justamente la figura del virrey, la figura del gobernador, la figura del corregidor en las Américas. Ustedes en México tuvieron un virreinato directamente instalado para todo lo que sería la Nueva España, que ahora es México y los territorios perdidos y parte de Centroamérica. Acá en Sudamérica hubieron 3 virreinatos y 2 de esos virreinatos, de esos 3, surgen de uno solo, que era el virreinato del Perú. Entonces, más o menos, ¿cómo operaba la figura del virrey y cómo operaba la figura de los diversos gobernadores y corregidores? El virrey fue una figura importante durante precisamente el gobierno de los Habsburgo, porque de acuerdo a la estructura polisinodal de la monarquía hispánica, cada una de esas instituciones, en cierta manera o de manera legítima, provenían del rey. Entonces, el rey tenía que tener una representación formal en cada una de esas colonias. Por tanto, el virrey hacía las veces precisamente de la representación de la corona. Durante el gobierno de los Austria, el virrey tenía funciones de carácter administrativas, porque a él le correspondía los nombramientos militares, los nombramientos de jueces, los nombramientos de los corregidores para las ciudades españolas, porque eso es algo bien interesante. Existían ciudades por separado, había pueblos españoles y pueblos indígenas. En un país como México, en el que el mestizaje fue muy profundo, donde prácticamente nuestra población indígena se mantuvo o se mezcló con la población española, nacieron ciudades hermanas. Un ejemplo es la misma Ciudad de México. La Ciudad de México en su origen era una ciudad española, en tanto que la ciudad de Tlatelolco, al norte, era la ciudad de los indígenas que se habían quedado asentados en la región del Valle de México. Aquí en Guadalajara era la ciudad española, en tanto que la ciudad indígena era Mezquitán, por una parte, y al sur de Guadalajara, otra ciudad española, otro pueblo español que se llamaba Mexicalcingo. Entonces, esos eran los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas eran gobernados por sus propias autoridades, en tanto que la ciudad española, que era Guadalajara, o la ciudad española, que era la Ciudad de México, eran gobernadas por un alcalde o por un corregidor que eran nombrados
por la corona a través del virrey. Entonces, existía esa duplicidad de instituciones. Y también esto es algo bien interesante en cuanto al funcionamiento del derecho español. No existían tribunales igualitarios. Había tribunales para indígenas y había tribunales para españoles, porque se aplicaban leyes diferentes. Un ejemplo bien claro, el Tribunal de la Inquisición. El Tribunal de la Inquisición solamente tenía competencia para los españoles, no tenía competencia para los indígenas. Así que una gran parte de la leyenda negra en la cual la Inquisición ejecutaba indígenas por no aceptar la doctrina católica, pues es falsedad, porque el Tribunal de la Inquisición nunca tuvo competencia sobre los indígenas, nunca se le aplicó su competencia, tenían tribunales propios, y los tribunales españoles también se aplicaban de manera diferente. Entonces, cada uno tenía sus propias instituciones. Y en el caso del virrey, pues funcionaba como un tipo de garante. En alguna manera funcionaba como el representante del rey, pero también funcionaba como un garante de unidad, precisamente ante esta separación de audiencias, intendencias, diputaciones provinciales. El virrey hacía las veces de unidad de la corona, así como en las monarquías modernas, ante la pluralidad de partidos políticos en el espectro político, la corona se convierte en el referente de unidad, porque al no depender de ningún partido político es de todos, pues todos se sienten identificados con ella. En el caso de la América Española funcionaba igual. En esa época, así como aquí existía esa enorme diversidad de instituciones administrativas, pues el virrey le daba esa unidad a la estructura del Estado de lo que se llamaba el virreinato de la Nueva España, aun cuando existiesen dos audiencias inicialmente y posteriormente múltiples diputaciones provinciales. Después de los decretos de nueva planta del siglo XVIII, después de las reformas borbónicas, la figura del virrey comienza a perder impacto, la figura del virrey comienza a perder fuerza y es prácticamente disuelta, prácticamente derogada al momento de la expedición de la Constitución de Cádiz. En 1812, al expedirse la Constitución de Cádiz, los virreyes desaparecen. ¿Por qué? Porque las diputaciones provinciales se les otorga la representación directa ante las Cortes españolas. Incluso la propia Constitución establece por primera vez la unidad, la igualdad de todos los ciudadanos de España, tanto de un hemisferio como de otro, tanto indígenas como españoles como asiáticos. Recordemos que también estaban los dominios españoles en las Filipinas, pues todos éramos españoles bajo la Constitución de Cádiz. Entonces se disuelven, se suprimen esas diferencias, esas castas, se crean tribunales únicos de acuerdo a la Constitución de Cádiz, y la figura del virrey, que funcionaba como esa especie de unidad, pues se ve derogada, porque ya no tiene una función política, y esa función representativa, pues lo tiene ya la corona, que ya se convierte, ahora sí, por primera vez en 1812, en rey de España, y España era todos los dominios españoles en ambos hemisferios. Entonces, ya no existía la necesidad de un virrey, porque ya no habían reinos separados, ya no había un reino de Castilla, un reino de Aragón, un reino de México, un reino de la Nueva Granada, un reino del Perú. Simple y sencillamente ya todo era parte del mismo reino y teníamos diferentes divisiones administrativas. Entonces, fue perdiendo poder en la figura del virrey hasta su total desaparición en 1812. Es importante recalcar, porque a lo mejor alguno puede llegar a pensar, bueno, pero ¿por qué siguió habiendo virreyes posteriormente a 1812? Hay que recordar que la Constitución de Cádiz no tuvo una implementación de manera directa. Durante el periodo de la ocupación francesa de España, que fue prácticamente de 1812 a 1815, a la derrota de Napoleón, y después la restauración de Fernando VII, se suspende la aplicación de la Constitución de Cádiz, y prácticamente la Constitución de Cádiz entra en vigencia definitiva en España hasta 1820. Entonces, durante todo ese periodo todavía seguimos teniendo virreyes, precisamente porque la Constitución se encontraba suspendida, pero en teoría o de manera formal, pues ya no tenían una función jurídica, ya eran una mera situación de carácter representativo. Hay dos cosas que puedo comentar. La primera es justamente cómo permanece esta institución. Acá los que tenemos un poco de conocimiento del derecho virreinal le llamamos República de Indios, República de Españoles, a la división jurídico-administrativa que existía entre peninsulares y todos los pueblos indígenas. Entonces, eso se mantiene, al menos en el Ecuador, en mi país, existe la figura de la justicia ordinaria
para los mestizos, para toda la población, y una justicia indígena especial que solamente puede darse en ciertas comunidades bajo ciertas circunstancias. Entonces, yo considero que es de herencia directa en ese sentido. La otra es justamente el tema de los virreyes y el tema de la propia existencia de reinos en América, que va con dos temas que quisiera mencionarte porque me parece que van juntos. El primero es el plan de independencia que había planteado el conde de Aranda, que fue una suerte de primer ministro del rey. No estoy seguro si fue Carlos III, creo que fue Carlos III, y justamente lo que se propuso en el plan de Iguala. Entonces, tal vez irle enfocando por ahí. Sí, es muy interesante el plan del conde de Aranda. Hay muchos historiadores que incluso han tachado de falta de visionarios a los Borbones españoles, precisamente por haber perdido esa oportunidad de haber creado una gran mancomunidad española de naciones, donde estuviésemos compuestos de países independientes, nominalmente unidos a España por la figura de la corona, pero de manera administrativa, de manera jurídica y política, pues tendríamos nuestros propios destinos. Algo similar a lo que ocurre con la Mancomunidad Británica de Naciones, en la que Canadá, Australia, Reino Unido, Belice, Jamaica, pues se encuentran unidos en virtud de que todos tienen al mismo monarca como jefe de Estado. Se encuentran unidos por una figura personal de la corona británica, pero que de manera formal pues son prácticamente naciones independientes. Entonces, el plan del conde de Aranda pues iba en este sentido. El plan del conde de Aranda era propuesto a Carlos III que enviara hijos del rey a gobernar las diferentes colonias españolas a título de rey, y él se convirtiese en una especie de emperador por encima de esos reyes particulares, donde él únicamente administrara de manera directa la península, de manera directa el reino español nuclear, pero que en México, en el Perú, en Argentina, en Colombia, existiese en cada uno de esos países hijos de él gobernando a título personal como reyes de esas naciones, para ir dándoles paso a la independencia. Y este plan del conde de Aranda, si bien es de la década de 1760, 1770, prácticamente siguió en vigencia durante el resto del periodo virreinal, porque en periodo muy tardío, como las Cortes de Cádiz en 1811, 1810, hubo discusiones por parte de algunas diputaciones provinciales para proponerle a las Cortes la adopción de un modelo federal, donde se le otorgara a las diferentes regiones del Imperio Español una mayor autonomía, que no funcionásemos como un país central, como se pretendió al final en la Constitución de Cádiz, sino que funcionáramos como una especie de federación. Entonces, es muy interesante, por ejemplo, la propuesta de un diputado mexicano, Ramos Arizpe, que él fue uno de los principales promotores de esta idea durante las Cortes de Cádiz. Lamentablemente, pues al final del desarrollo de las guerras de independencia en Latinoamérica terminó dando al traste con este plan. Y para cuando en las diputaciones en las diputaciones de las Cortes de Cádiz se siguió proponiendo esta situación de federación, pues ya era muy tarde, ya no se quería seguir siendo parte de España, ya se buscaba una independencia. Pero sí era algo muy interesante el plan del conde de Aranda, hubiese sido interesante ver que lo hubiesen aplicado y ver cómo hubiese funcionado el proceso de independencia de Latinoamérica. Creo que hubiese sido más benéfico al final, porque en última instancia no hubiesen existido tantos levantamientos violentos, se hubiese obtenido una independencia con mucho mayor orden, una independencia de carácter más gradual, en la que al final hubiésemos terminado siendo independientes, pero de una manera mucho más gradual que hubiese permitido que los procesos de independencia fuesen menos violentos y que también no se tuviese una destrucción de las economías nacionales de Latinoamérica como la que se tuvo. Y es que gran parte del problema de los países de Latinoamérica que ha impedido su desarrollo económico viene desde esta época, porque la destrucción de nuestras economías, que en su momento, a finales del siglo XVII, eran las economías la economía más importante del mundo, tuvieron su proceso de destrucción durante esos 10, 20 años de guerras de independencia. Entonces, de no haberse peleado esas guerras de independencia, de haberse obtenido una independencia gradual, tal vez no se hubiese tenido un panorama tan negro
como el que se tuvo en Latinoamérica durante prácticamente los últimos 200 años. Entonces, es interesante la figura del plan del Conde de Aranda, lamentablemente no se llevó a cabo. Ahora, la otra pregunta, ya se me fue con lo que estaba Justamente, platicando. era sobre el plan de Iguala, que me parece que tiene unas disposiciones medio similares a lo que se proponía en el plan del Conde de Aranda. Que venga directamente el Fernando, o sea, que hubiera venido Fernando VII a gobernar Sí. en México, o que hubiese mandado a uno de sus hijos a realizar eso, o a un miembro de la familia real cualquier caso. Siempre, ok, siempre he considerado que el plan de Iguala en estos términos es prácticamente un testamento al ingenio de Agustín de Iturbide en este sentido, porque Agustín de Iturbide vio la oportunidad de congeniar con la mayor parte de los factores políticos del país. En este caso, vio lo que quería cada uno de ellos. Por una parte, los españoles residentes en México buscaban no separarse de la metrópoli, buscaban ese sentimiento de unidad con lo que consideraban la madre patria. Por otra parte, los grupos más moderados, independentistas, buscaban sí una independencia, pero no estaban seguros de adoptar una forma de gobierno republicana, porque consideraban que era un paso muy aventurado, que debíamos de tener un proceso gradual en el cual primero una monarquía era mucho más seguro, como un paso primero antes de buscar una república. Y finalmente tenemos a los insurgentes más liberales, a los insurgentes antiguos, que buscaban la independencia de España de cualquier manera. Entonces, Iturbide lo que les presenta a todos es una carta con la cual no pueden oponerse. Por una parte, les presenta la independencia a los insurgentes y a los independentistas moderados, les presenta a esos mismos independentistas moderados una forma monárquica de gobierno y que además, para agrado de los españoles, va a ser encabezada por un príncipe español. Entonces, el plan de Iguala, pues, es una movida magistral de Agustín de Iturbide para tratar de congeniar. Y los tratados de Córdoba, que son los que se firman ya con don Juan de O'Donoghue, que fungía como virrey de Nueva España en ese momento, recién llegado al país, es prácticamente una legitimización del plan de Iguala por parte de las autoridades de facto, de las autoridades españolas de facto aquí en México. Prácticamente no era necesario, bastaba con que los factores o los espectros políticos del país hubiesen aceptado el plan de Iguala y era suficiente. Pero los tratados de Córdoba eran una legitimización, era tratar de buscar que no se viera como que México estaba obteniendo algo ilegal, sino que se había llegado a una opción mediante un acuerdo con la metrópoli. Al final, los detractores de Iturbide dicen que él sabía perfectamente gobernar a México. Entonces, era una especie de callejón sin salida únicamente para lograr el apoyo en su momento de los borbonistas, pero que le iba a dejar la puerta abierta para que el Congreso lo eligiera como emperador una vez que obtuviese la popularidad necesaria. Sin embargo, aún si supiese o no supiese que los Borbones lo iban a negar, pues esto no niega que fue una movida magistral. El hecho de que se tuviese que elegir a un nuevo emperador en virtud de la negativa de España, pues simple y sencillamente nos demuestra que al final, ya es llegados a este punto, no existía la posibilidad de mantener un hilo con España, había que separarlo en su totalidad. El problema fue precisamente que al elegir a Iturbide, pues prácticamente se cayó toda esa unidad que existía durante el primer año de la independencia. ¿Por qué? Porque por una parte los borbonistas dejaron de sentirse a gusto con el nuevo emperador y por la otra parte los antiguos insurgentes, ya habiendo obtenido la independencia, pues buscaban la república. Entonces comenzó a existir esas divisiones dentro del propio Congreso Nacional, del Congreso Constituyente aquí en México, que fueron provocando en su momento la caída del imperio. Pero fue un proceso que en cierta manera fue una genialidad de Agustín Iturbide haberlo logrado de esa forma. ¿Por qué? Porque después de 11 años de guerra no se había logrado nada. A pesar de que la historia oficial mantiene que Guerrero y que ciertos insurgentes habían mantenido la guerra de independencia vigente, pues prácticamente ya para 1820 eran reductos rebeldes. En algunas regiones
alejadas de las grandes ciudades del virreinato. Entonces no iban a lograr más allá de una guerra de guerrillas. La verdad es de que la genialidad de Iturbide para obtener la independencia prácticamente con un tratado, sin grandes batallas y sin gran derramamiento de sangre, pues es loable. Y creo que en gran parte facilitó que México pudiese mantenerse unido dentro de lo que cabe, porque no nos desgastó todavía más para que se balcanizara todavía más el país en su momento. Hay una cosa que me acabo de dar cuenta, de acordar más bien, el diputado mexicano, bueno, uno de los diputados de la Nueva España al Congreso de Cádiz, luego sería presidente del Ecuador, y que era Vicente Rocafuerte. Entonces, justamente me saltó el dato a la cabeza cuando hablábamos del tema de las Cortes de Cádiz. Ahora, hay otro tema que me llama profundamente la atención en el derecho posterior a la independencia de América, que es justamente el del derecho nobiliario y el del derecho heráldico, que se perdió absolutamente. O sea, existían ciertas disposiciones comunes dentro del derecho español, del derecho castellano que llegaron acá a América, pero con la independencia cualquier desarrollo, cualquier aporte es casi nulo, es profundamente raro. Entonces, yo sé que tú sabes bastante del tema, así que tal vez es que nos puedes contar algo sobre justamente tanto el derecho nobiliario como el derecho heráldico americano post-independencia. Sí, en el caso del derecho nobiliario y del derecho heráldico tenemos en Latinoamérica prácticamente un apagón total, debido en gran parte a la influencia del liberalismo francés, porque las constituciones posteriores al proceso de independencia, pues prácticamente abolieron cualquier carácter de nobleza. Entonces, las noblezas latinoamericanas se vieron abolidas en su totalidad y pues con ellas se abolió prácticamente cualquier cosa que las recordara, entre ellos los escudos de armas. En la actualidad, los escudos de armas en Latinoamérica son vistos pues prácticamente como un souvenir, algo que uno puede ir a comprar a una feria simple y sencillamente porque hay un escudo de armas que es del apellido de uno y considera, ese es mi escudo. Pero la verdad es de que, pues no, los escudos de armas hablan de linajes, no de apellidos. El hecho de que tú no puedas acreditar que uno de tus ancestros tenía ese escudo de armas te hace incompatible para poderlo ostentar. Y en su momento, pues, tendrías que adoptar un escudo de armas nuevo. Precisamente este tema de la adopción es algo que es muy controversial en el derecho español, porque el derecho español en cierta manera era muy conservador en sus usos heráldicos. Y en este sentido, por conservador debemos entender que buscaba el mantenimiento de la heráldica como una ciencia estrictamente nobiliaria. Es decir, solamente los nobles tenían el derecho a la adquisición de un escudo de armas, contrario a ciertas doctrinas medievales como la de Bartolo de Sassoferrato, que nos decía que prácticamente cualquier persona podía ostentar un escudo de armas. Era un derecho inherente a su personalidad. Entonces, el derecho, es por esta razón de que el derecho español, el derecho heráldico español era tan cerrado, tan implícitamente ligado al concepto de nobleza, que al momento de obtener la independencia y de abolir cualquier aspectos de nobleza en Latinoamérica, pues se perdió el derecho heráldico. Hay un blog precisamente muy interesante es un heraldista chileno que se llama literalmente Derecho Heráldico, donde él trata de hacer una actualización, por así decirlo, una congeniación de las antiguas normas de derecho heráldico español, de las antiguas normas de derecho heráldico castellano y general, con disposiciones modernas de derecho civil de Chile, en su caso. Entonces, por ejemplo, asimila algo que me llama mucho la atención y que creo que es el punto de partida para todos aquellos que nos gusta el derecho heráldico y que buscamos de alguna manera tratar de traerlo de vuelta a la vida de las personas en la actualidad, es reconocerlo como un derecho de la personalidad, que va íntimamente ligado con el nombre. Es decir, así como todas las personas tenemos el derecho humano a la individualización, el derecho humano a tener un nombre propio, un apellido, a pertenecer a un linaje, a una familia, de la misma manera tendríamos el derecho a ostentar un escudo de armas.
Entonces, blogger chileno lo hace de manera muy interesante porque incluso se basa en ejemplos de otros países que, habiendo abolido sus monarquías, mantienen estructuras de derecho heráldico, como por ejemplo Francia o Alemania. Incluso Italia presentan, él presenta sentencias de tribunales actuales, estamos hablando de los años 60, los años 70 del siglo pasado, 1960, 1970, donde prácticamente pues ya no estamos hablando de una situación de derecho medieval, pues son casos actuales donde se tocan temas de derecho heráldico. El caso alemán es muy interesante porque es tan reciente como de los años 2000 y es una universidad demandaba a una empresa por la utilización de su escudo de armas en souvenirs que se vendían en una ciudad. Y el Tribunal Supremo de Alemania, el Tribunal Civil Supremo de Alemania, determinó que efectivamente esa empresa violaba la personalidad de esa universidad en específico al utilizar su escudo de armas, porque los escudos de armas constituían una extensión de la personalidad, en este caso de una persona moral. Entonces, en el mismo sentido, creo que podría interpretarse el derecho a ostentar un escudo de armas. Y ya en una actualización de ese derecho heráldico, pues podríamos encontrar las disposiciones relativas a cómo funcionaría ese derecho precisamente en nuestros códigos civiles. La manera en la que de que tendrían la naturaleza jurídica de los escudos de armas de manera dual. Por una parte como atributos de la personalidad, pero por otra parte con ciertas características patrimoniales que los harían susceptibles de ser transmitidos vía herencia de padres a hijos. Entonces, es algo muy interesante que creo que todavía no se ha estudiado lo suficiente, pero que me he encontrado en internet importante literatura en el sentido. Y creo que poco a poco va recuperándose, buscando una restauración de lo que los doctrinistas llaman la ciencia heráldica. El gran problema es que España, que debería de sernos en cierta manera el ejemplo en este sentido, en los últimos años ha tenido un declive en sus usos heráldicos. Esto en base a los gobiernos tan progresistas, tan de izquierda que han tenido durante los últimos años, que todos estos tipos de costumbres, de cultura, pues la consideran como parte de una época pasada. Entonces, por ejemplo, tenemos que a la muerte del último rey cronista de armas de España, no se haya nombrado uno nuevo. Y prácticamente los cronistas de armas que subsisten, como el rey de armas de Castilla, pues tengan un carácter privado, no tengan un reconocimiento por parte del Estado. Y que el propio Consejo de Estado haya determinado en algunas sentencias de manera, pues, ciertamente contradictoria, que los usos heráldicos no tienen efectos públicos y quedan dentro del uso personal de las personas. Entonces, creo que en este caso, pues España es la que debería de ser la punta de lanza en este sentido, para darnos el ejemplo de cómo continuar con el derecho heráldico en su totalidad. Pero si nos ponemos a trabajar en este sentido, creo que podemos lograr una doctrina más o menos consistente y quizás en un futuro poder crear un marco jurídico actualizado, por lo menos en algunos países, que nos pudiera servir de referencia para la aplicación de la heráldica como ciencia jurídica. Voy a cortarte en este momento. Vamos a continuar con la entrevista en el siguiente. O sea, voy a volver a iniciar esto porque tiene limitación de una sola hora y ya estamos casi una hora. Entonces, voy a terminar la transmisión, voy a publicarla y voy a volver a lanzar una nueva transmisión para continuar con una ronda de preguntas y demás. ¿Ok? Ok, muy bien. Y ya. Oh, más bien, hay que esperar 15 segundos antes de que se... Estamos de vuelta, ahora sí. Nos quedamos con el tema de la heráldica, que ya fue expuesto extensivamente. El derecho nobiliario creo que tiene el mismo fin dentro de... o sea, la misma conclusión dentro de la legislación americana, así que creo que no vale la pena desarrollarla de manera por separada porque ciertamente sucede lo mismo tanto con el tema de escudos de armas como el de títulos nobiliarios.
Pero hay una cosa que sí quisiera hablar, es un poco de todo el estatus jurídico al menos del monarquismo en México, porque no tenemos más ejemplos dentro de la América española. No te escuché la última parte de la pregunta, como que se cortó la... Si me puedes Ahí repetir. sí. Sí, el estatus jurídico del monarquismo en México, ya que en el resto de la América española no existen más casos porque no tuvimos monarquías posteriores a la independencia. Sí, en el caso mexicano, por una parte nuestra constitución tiene un tipo de blindaje en cuanto a un gobierno monárquico. En primer punto, el artículo 12 de la Constitución establece que en los Estados Unidos mexicanos no se reconocen los títulos de nobleza y que el Estado no otorga ninguno ni tampoco prerrogativas. Entonces, en cierta manera, este es un blindaje constitucional a la creación de un estamento aristocrático. Pero por otra parte tampoco está completamente cerrado, porque el propio artículo 39, que nos habla de la soberanía nacional, nos dice que el pueblo mexicano tiene la capacidad de cambiar su forma de gobierno en el momento que quiera. Entonces esto aplicaría también para un gobierno monárquico. Si el pueblo de manera conjunta decidiese una monarquía como forma de gobierno, pues no habría la imposibilidad para hacerlo. Entonces, el gran problema con México y creo que también con gran parte de Latinoamérica es una situación de carácter cultural. Una situación de carácter cultural debido a que durante los últimos años, especialmente durante la mayor parte del siglo XX, hemos tenido una cultura generalizada de entender a las monarquías como formas de gobierno ya no vigentes, como formas de gobierno de otros tiempos y más de otro tipo de países. Nuestro sistema educativo se basa principalmente en enseñar a los niños una historia de bronce, una historia ficcionalizada, oficialista, donde siempre se muestra a los movimientos monárquicos como movimientos reaccionarios, como movimientos retrógradas, y más aún a las monarquías, como te digo, como de otros tiempos, como formas de gobierno que no son modernas. Entonces, creo que cualquier movimiento monárquico en Latinoamérica, en el sentido de Latinoamérica o en México, en cualquier otro país, tiene que primero luchar por extirpar esta visión de la monarquía como algo culturalmente incorrecto, para que en su momento un movimiento político pudiera llegar a tener frutos. En el caso latinoamericano, por ejemplo, para mí es muy interesante, muy importante el desarrollo de los movimientos monárquicos en Brasil. Brasil, de todos los países de América, de todos los países de América Latina, no es el único país que tuvo un experimento monárquico de amplio alcance. Prácticamente durante décadas fue una monarquía y fue una monarquía muy, muy respetada, una monarquía muy sólida, que al final fue derrocada precisamente por una aristocracia egoísta, una aristocracia terrateniente que vio afectadas sus intereses económicos al abolirse la esclavitud en México, al abolirse la esclavitud en Brasil, perdón. Al abolirse la esclavitud en Brasil, se quedaron sin mano de obra para las plantaciones de algodón, plantaciones de azúcar, y eso conllevó a un golpe de Estado por parte del ejército para derrocar la monarquía en Brasil. Pero durante mucho tiempo la opción monárquica en Brasil fue completamente una opción viable. Y de manera legítima, de manera legal, hasta 1992, que se celebró el referéndum, la república en Brasil no era formalmente legítima porque el golpe de Estado de finales del siglo XIX establecía que la república era un modelo provisional, que posteriormente se haría un referéndum para determinar la forma de gobierno de Brasil, y pues este referéndum se hizo prácticamente 100 años después. Pero incluso en el referéndum de 1992,
una amplia parte de la población brasileña había buscado la monarquía como forma de gobierno. En la actualidad, después de varios gobiernos de izquierda en Brasil, ha habido un aumento del interés de los brasileños en sus instituciones monárquicas, e incluso han llegado al grado de que 2 estados federales de Brasil, el estado de Manaus, creo, y el de Sao Paulo, hayan presentado de manera formal al Senado brasileño la solicitud para un nuevo referéndum de monarquía o república. Entonces, creo que de todos los países latinoamericanos, Brasil es el más aventajado en el tema. Y cualquier movimiento, cualquier desarrollo de gran importancia en Brasil, creo que afectaría de manera en cascada el resto de Latinoamérica, porque claramente, si los brasileños restauraran su monarquía, pues el resto de Latinoamérica se preguntaría de 2 veces al menos si en verdad la monarquía es una forma de gobierno retrógrada, porque en última instancia, pues ¿por qué entonces los brasileños la restauraron? Y cualquier movimiento de restauración en cualquier parte del mundo es importante. Los trabajos de la restauración en Rumania, por ejemplo, también ayudarían como un ejemplo de decir, miren, los países siguen tratando de restaurar sus monarquías. Pero al final creo que en México y en gran parte de Latinoamérica, pues el primer paso es cultural. El primer paso es tratar de rescatar lo bueno en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica en general, lo bueno del periodo colonial, en el cual fuimos formalmente una monarquía, y en última instancia, en el caso mexicano ya más específico, pues los avances que se tuvieron durante esos 2 pequeños y breves periodos monárquicos, que pudieron haber dado una gran importancia al desarrollo político de México. Por ejemplo, en el caso de la legislación, es muy interesante ver los avances legislativos dados durante el Segundo Imperio, en el cual se dieron los primeros decretos de protección laboral, los primeros decretos de educación gratuita, los primeros decretos de repartición agraria por parte del gobierno imperial, y que prácticamente no serían recuperados en México sino hasta la Constitución de 1917. Entonces, estos son los tipos de ejemplos que creo que son importantes rescatar. Demostrarle al grueso de la población que una monarquía no es mala por sí misma, es mala cuando no está correctamente formalizada, es mala cuando no existen las instituciones jurídicas para sacar la mejor ventaja. Y esto en cierta manera también puede hablarse acerca de la república. La gran diferencia entre una república y una monarquía es de que una república de manera inevitable va a caer en situaciones de carácter político, donde las diversas facciones políticas de manera inevitable van a querer buscar la obtención del poder absoluto. En el caso de una monarquía, esta situación se ve más restringida, debido a que la máxima posición de poder en un país pues prácticamente no está abierta a la población en general. La máxima posición de gobierno de un país se encuentra restringida a situaciones de carácter hereditario, a situaciones de carácter vitalicio, que hace que los políticos no ordinarios no puedan obtenerla a través de ningún medio. Entonces, este es el principal trabajo de los monarquistas latinoamericanos, tratar de buscar que la población vea a la monarquía como una forma benigna de gobierno en primer término, y posteriormente tratar de buscar un intento de restauración o al menos un movimiento político importante. En México, ¿cuáles son las figuras a las que apoyarían los monarquistas? Porque justamente en el resto de América es difícil, no tenemos ninguna figura simbólica. Pero en México me parece que tienen 2 candidatos, ¿no es así? Sí, uno prácticamente pues nadie lo conoce, literalmente. O sea, no existen fotografías, no existen comunicados, no existe actividad de él que pueda ser verificable que en verdad se trata de esa persona. Y es el descendiente del nieto de Iturbide, el conde Maximiliano Gotzen Iturbide. Hasta lo que sabemos o tenemos información de él, pues es una persona que vive en Australia, es una persona que no tiene intereses, negocios, ni nada que ver prácticamente en México. Lo único que tiene de mexicano, pues es que comparte el apellido de nuestro libertador, que prácticamente ya ni sangre mexicana va a tener en algún momento, porque pues ya es un apellido compuesto, Gotzen Iturbide, o sea, ya el Iturbide prácticamente entra con calzador para tratar de justificarlo.
La otra figura que creo que es muchísimo más factible es el archiduque Carlos Felipe de Habsburgo. Don Carlos es mexicano por nacimiento. Don Carlos nació en la Ciudad de México en los años 50. Es nieto del último emperador de Austria, del Beato Carlos de Austria, y por tanto es descendiente de uno de los hermanos de Maximiliano. Podríamos decir que es su tatara sobrino nieto. Entonces, de alguna manera creo que él sería la figura más interesante. Es entendible que en estos momentos don Carlos no tenga una posición o una figura de carácter político muy prominente, porque precisamente por lo que hemos dicho, el movimiento se encuentra ahorita en una fase muy embrionaria. Hablar de movimiento político prácticamente es inexistente. Pero el trabajo de don Carlos desde el punto de vista cultural, por ejemplo, dando conferencias, patrocinando importantes organismos culturales en México, como el Festival de Cine de Morelia, o participando en exposiciones de arte, como la exposición de arte en el Museo Borda en Morelos, son muy importantes porque aperturan esa visión de la población en general a que todavía existe una posibilidad. Y por lo menos, aunque al principio pueda parecer como algo de, mira, es sobrino tataranieto de Maximiliano, pues en algún momento puede llegar a ser algún punto de referencia importante, porque a lo mejor podríamos llegar a pensar en una posibilidad política. Si bien es cierto, como te digo, ahorita él no se encuentra interesado en un movimiento político, porque incluso la mayoría de nosotros sabemos que no es el camino, sí es importante resaltar sus búsquedas culturales. Y sí es muy importante rescatar que lo que debemos de hacer en estos momentos es tratar de rescatar lo que es el legado del imperio de Maximiliano como un episodio, para empezar, un episodio mexicano, un episodio propio, no en su totalidad una intervención extranjera. Debemos de interpretarlo como parte de lo que fue la guerra civil, de lo que se conoce como la Guerra de Reforma, que prácticamente son una guerra de 10 años, de 1857 a 1867, y en el que, pues al final, los conservadores buscaron el apoyo francés porque los liberales ya tenían el apoyo de Estados Unidos. Entonces, era tratar de hacer un contrapeso, tratar de hacer un equilibrio entre las dos fuerzas en pugna. No fue una imposición totalmente de Francia, fue una búsqueda de un apoyo extranjero para una facción política mexicana. En este punto es muy interesante, por ejemplo, los trabajos de la doctora Erika Pani del Colegio de México, en el que ha trabajado arduamente para tratar de desmitificar esta posición, en el que el imperio de Maximiliano fue una creación mexicana. Lo único que se obtuvo del extranjero fue al titular, al emperador, y pues claramente el apoyo militar francés, pero que al final este apoyo militar francés era debido a que existía un claro apoyo militar por parte de Estados Unidos hacia la causa liberal. Entonces, es ese primer punto, interpretarlo como algo mexicano, algo que fue en su momento algo bueno para el país, porque nos dio ciertos legados que nos han ayudado o que ayudaron posteriormente. Un ejemplo es la legislación, de la que ya hablábamos. Maximiliano, a pesar de que algunos círculos, por ejemplo, dicen que era liberal, yo creo que yo lo catalogaría más bien como un tipo de socialista, porque Maximiliano tenía ideas que iban más allá del liberalismo como tal. El liberalismo te enseña a que el Estado no puede intervenir. El Estado no puede intervenir en las relaciones particulares. Por esa razón no había legislación laboral en las leyes de reforma, porque el Estado no puede intervenir en lo que el patrón y el empleado acordaran. En cambio, Maximiliano decreta la primera legislación laboral, donde protege a los campesinos, donde protege a los obreros. Maximiliano decreta los primeros decretos de educación gratuita. Maximiliano crea las primeras instituciones de beneficencia pública, las primeras instituciones públicas que vigilarían que las clases más desprotegidas tuviesen un cierto de apoyo. Maximiliano va a crear las primeras legislaciones de repartición agraria en México después de la colonia.
porque el liberalismo clásico determinaba que los particulares no podrían tener tierras. Entonces, al momento de la expedición de las leyes de reforma, no solamente la iglesia fue despojada de tierras, también fueron despojadas de tierras comunidades indígenas y ejidos, que fueron vendidas a prácticamente el mejor postor. Maximiliano trató de corregir eso mediante decretos de repartición agraria, donde regulaba la creación de nuevos ejidos, la creación de nuevos fundos legales, para que los pudieran trabajar las personas que no tenían la capacidad de comprar tierras por sí mismas. Y vemos que todos estos ejemplos, por ejemplo, van a ser rescatados durante la Constitución de 1917. Me parece muy anecdótico, muy paradójico que precisamente los 3 decretos de punta de lanza, por así decirlo, de la reforma maximiliana, que son educación gratuita, repartición agraria y protección laboral, sean precisamente las que son consideradas los 3 más grandes avances de la Constitución de 1917, que son, en ese mismo orden, el artículo 3º, el artículo 27 y el artículo 123 de nuestra Constitución. Entonces, es como algo extraño saber que las más grandes victorias de la Constitución del 17, pues prácticamente ya habían sido hechas en su momento por Maximiliano y que no se dieron a cabo, no se llevaron a cabo en su totalidad, precisamente por la falta de éxito en la empresa. Entonces, la búsqueda ante todo esto, la búsqueda de cualquier movimiento monárquico en México siempre será, hasta el momento, de carácter cultural, de carácter social, buscar hacer del conocimiento de la población de que fue algo benéfico y de que es una posibilidad real. Y la figura de Don Carlos creo que es determinante para esto, porque vemos vemos el movimiento personificado en una persona, en una cara, que ayuda a que se limiten los efectos de egoísmo por parte de muchas personas, porque dentro de este ámbito me ha tocado tener contacto con monarquistas que ya no sé si es porque son realmente adeptos a la causa o porque tienen a lo mejor algún tipo de interés personal en obtener algún tipo de beneficio. Entonces, el hecho de que Don Carlos esté al frente haciendo este tipo de actos nos conglomera a todos alrededor de él. Ojalá y su participación dure durante mucho tiempo y tenga efectos muy, muy, muy penetrantes en la sociedad mexicana, como para poder comenzar a balancear ese desprestigio que tiene la monarquía en México. Y aquí hay dos temas particularmente paradójicos, bueno, más que paradójicos son datos interesantes. El primero es haber escogido a Maximiliano como emperador de México no era algo casual. Maximiliano era un archiduque austriaco y Austria ciertamente fue el último país, el último reino, el último polity en Europa que conservaba sus estructuras jurídico-políticas medievales, que conservaba reinos separados, que conservaba unión real, que conservaba virreinatos, conservaba una división muy particular. Y el otro es la Constitución mexicana de 1917, es la primera en todo el mundo en incorporar justamente la protección constitucional al trabajo y a los trabajadores, y esa misma disposición sería copiada por la Constitución de la República de Weimar en Alemania en 1919. Y tú indicas justamente que es lo que se preserva del legado jurídico de Maximiliano. Entonces, ciertamente el progresismo laborista y socialdemócrata europeo es producto del imperio mexicano de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano tenía, por eso lo considero como socialista antes que liberal, porque sus influencias eran muchísimo más apegadas a un socialismo científico, a un socialismo clásico de lo que sería el liberalismo. No existen los medios para comprobarlo, pero por ejemplo, prácticamente todos los doctrinistas, todos los investigadores concuerdan que la influencia de Maximiliano en estos temas fue el politólogo alemán Lorenz von Stein. Lorenz von Stein en su momento fue profesor o fue un maestro del conde de Bombeles, que fue en su momento el tutor de Maximiliano. Entonces, ahí es donde podemos encontrar esta línea de influencia del socialismo de von Stein,
un socialismo monárquico, un hegeliano de derecha, que buscaba precisamente lo que él llamaba una monarquía de la reforma social. Él creía, von Stein, que efectivamente la sociedad se encontraba en pugna, que efectivamente la desigualdad social llevaba a la violencia, y que para poder corregir esta desigualdad, para que toda la sociedad pudiera vivir en paz y en armonía, no era necesaria la revolución, como predicaba Marx. Para von Stein, el punto de cambio tenía que ser una monarquía de la reforma social, una monarquía preocupada por la reforma, una monarquía preocupada por su población, que desde arriba se diesen los cambios necesarios para que la sociedad pudiese funcionar de manera correcta. La influencia de von Stein en Maximiliano es patente precisamente por la manera en la que él se veía. Él se veía como un monarca reformador, un monarca que reformaba instituciones que él consideraba antiguas, que consideraba vetustas, para cambiarlas por instituciones modernas que vigilaran por el beneficio de las clases más desprotegidas. Y en el caso alemán, por ejemplo, vemos que el socialismo de von Stein va a tener su mejor aplicación. Si bien la primera fue la de Maximiliano, su aplicación óptima se va a dar precisamente en el estado de bienestar de Bismarck, ya después durante el proceso de unificación alemana. Mientras Bismarck fue primer ministro de Alemania, se expidieron toda una serie de legislación en Alemania donde se buscaba tratar de solucionar conflictos sociales. Alemania fue el primer país en tener una estructura de seguridad social, y fue durante el periodo de Bismarck como primer ministro, durante el primer imperio alemán. Y esto es prácticamente la influencia de von Stein. En el caso de que Maximiliano se hubiese consolidado que el imperio se hubiese consolidado en México, es muy probable que este tipo de figuras se hubiesen desarrollado en México, dado que existían ya los lineamientos, precisamente mediante ese famoso decreto de protección al trabajo, donde se le otorgaban, por ejemplo, como derechos a los trabajadores, una jornada laboral restringida, donde no se podía trabajar más de 10 horas, donde el trabajo infantil se iba a restringir únicamente a las horas más benignas de la mañana y a las más benignas de la tarde, y a los trabajos que fueran los menos duros. Tal vez hablar de trabajo infantil ahora se nos haga muy, muy conservador, pero en 1860 era el pan de cada día, los niños tenían que trabajar, era algo normal. Entonces el hecho de que existiese una legislación que prohibía que se utilizara a niños en jornadas pesadas o en jornadas de mayor intensidad al mediodía, pues era una legislación importante. En esa misma legislación se establecía la obligación de los patrones de pagar a sus trabajadores en moneda corriente, se prohibía el pago en especie, algo que después México sufriría precisamente durante el porfiriato, en las llamadas tiendas de raya, en la cual se les pagaba a los trabajadores con fichas, no con dinero, y esas fichas únicamente eran intercambiables en tiendas a precios muy altos. Entonces, Maximiliano prohibía eso, y también prohibía el que los trabajadores fuesen despedidos de manera injustificada por causa de enfermedad. Es más, obligaba a los patrones a que tuvieran servicios médicos para tratar enfermedades básicas, y también obligaba a los jefes, a los hacendados, a que tuviesen escuelas de instrucción básica para los hijos de los trabajadores. Entonces aquí vemos todo este tipo de legislación de carácter social, legislación que va más allá del liberalismo, porque el liberalismo lo único que busca es la libertad de la persona, pero si la libertad de la persona para poder obtenerla requiere de la intervención del Estado, entonces ya no hay liberalismo allí. Ahí ya es otra circunstancia política, y ahí tenemos el socialismo como tal. El socialismo, eso es lo que busca, un socialismo de derecha como el que buscaba von Stein, era que la monarquía trabajara desde arriba para poder proporcionar a la población, a la gente normal, a la gente común, el mayor beneficio posible. Entonces, el gobierno de Maximiliano fue muy avanzado para su época, quizás demasiado avanzado, y por eso no obtuvo el apoyo que debió de haber obtenido entre mucha parte de la población mexicana, pero que sí sirvió como un precedente. No sé hasta qué punto a lo mejor Bismarck, hasta qué punto a lo mejor
otros modelos socialistas en Europa se hayan inspirado en ciertos modelos del Imperio Mexicano, pero de que hubo una influencia importante de manera igualitaria, tanto en Maximiliano como en Bismarck, del mismo autor que es Lorenzo von Stein, eso es claro. Entonces, por eso el precedente Maximiliano es tan importante dentro de las luchas sociales y dentro de la búsqueda de la igualdad social en todos los países. Y aquí hay otro dato importante. Lorenz von Stein sería profundamente influyente en la Constitución y en todas las reformas puestas en marcha en el periodo de Meiji en Japón. ¿Sí? Justamente el emperador Meiji estaría inspirado, bueno, sus consejeros en todo caso, por los escritos de von Stein y serían las reformas que se pondrían en práctica dentro de este periodo, pues. Sí, la idea era presenta justamente. La idea era evitar en estos países la idea era evitar la revolución. Se sabía que la desigualdad social existía y se buscaba preservar las instituciones, por así decirlo, tradicionales de estas naciones, logrando que las monarquías de estos países funcionaran como agentes de reforma. Entonces, Alemania y Japón precisamente fueron países que trabajaron por lograrlo. En el caso de Japón, funcionó de maravilla prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando debido a la influencia del ejército, pues se pierden grandes avances de la época Meiji. Pero en el caso alemán fracasó al final por la Primera Guerra Mundial, pero prácticamente antes de la Primera Guerra Mundial el modelo iba de maravilla. Es más, la mayor parte de las disposiciones de la Constitución de Weimar, que son consideradas como de avanzada en esta época, de su época, son influencia del trabajo de Bismarck como primer ministro y todas las reformas sociales que buscó durante su etapa. Entonces, creo que von Stein es uno de los pensadores del siglo XIX menos explorados, porque hablar de socialismo inmediatamente nos lanza hacia un espectro de izquierda, inmediatamente nos deja una influencia por parte de Marx, por parte de Engels, de Proudhon, en el que no necesariamente el socialismo tiene que ser revolucionario, no necesariamente el socialismo tiene que ser marxista, el socialismo puede ser de otras maneras, y von Stein nos enseña que existe un socialismo monárquico, donde la monarquía va a funcionar como un agente de reforma, y precisamente tiene que ser la monarquía porque es el único ente del Estado que no está sujeto a una modificación. Si la monarquía fuese modificable, es decir, cualquier persona pudiese llegar a ser monarca precisamente por votos, por cualquier mecanismo, no podría funcionar como un ente de reforma, porque lo que le da a la monarquía el agente de reforma es que es imperenne, es a largo plazo. El mismo monarca va a ser monarca durante el resto de su vida, entonces puede realizar actos, puede realizar funciones a largo plazo, no está preocupado por elecciones, él no está sujeto a una ratificación electoral, donde tenga que hacer campaña durante 3 años mediante actos de gobierno para que el pueblo lo vuelva a elegir. Entonces él puede hacer una política pública que a lo mejor va a dar frutos en 10, en 15 años, y no se va a preocupar por efectos inmediatos. Entonces, creo que por eso von Stein buscaba esa monarquía de la reforma social, porque sabía que solamente algo como una monarquía podría lograr eso. Y esa es una de las ventajas, precisamente, por la cual la monarquía podría funcionar así. Pues sí, realmente ha sido un gusto la entrevista contigo, Luis Fernando. Y tal vez voy a hacerte un poco de promoción porque yo a ti te encontré en realidad buscando escudos de armas en Wikipedia. Y luego me di cuenta que estabas en los grupos de monárquicos de Facebook, entonces dije, aquí es, justamente, esta es la persona indicada para hablar del tema. Y pues es magnífico, o sea, el tema de von Stein lo conocía muy, muy de manera superficial, así que lo que me has indicado en esta última parte particularmente ha sido enriquecedor, sin duda, al igual que el resto de la entrevista en general, porque ha servido para profundizar muchos temas que yo y el resto de gente que hayan visto el directo y que vayan a ver esto cuando lo publiquemos en YouTube no sepan. Así que te agradezco muchísimo por haber aceptado la entrevista y por estar aquí ahora con nosotros.
No, pues gracias a ti por haberme invitado. La verdad es de que me siento honrado de que pueda tener este canal de comunicación para expresar, pues de alguna manera mi forma de pensar y pues quedo en disposición cuando tanto Navarra Confidencial como cualquier otra página de las que nos apoyan necesiten de mi servicio sin ningún problema estaré al presente. Y te agradezco a ti por la confianza que me has tenido para poderme invitar en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Gracias a todos.